100% energía, de Denis Lambouli. 100% psicología. Adopte la actitud zen. El cuerpo y el espíritu son inseparables, por eso es necesario reconciliarlos y tratarlos como iguales. Alto al estrés, enemigo número 1 de su energía. Se estima que el 80% de las enfermedades está directa o indirectamente vinculado al estrés, factor ineludible de nuestra vida diaria. El estrés desencadena la secreción de adrenalina, hormona esencial para nuestra supervivencia, que alerta al cuerpo para enfrentar situaciones peligrosas o desconocidas. Este mecanismo, llamado flight o flight, ha permitido que nuestra especie sobreviva hasta nuestros días. Por desgracia, cuando se utiliza demasiado, este proceso de defensa puede devolverse contra el organismo y ser peligroso para la salud. Hoy en día, los agresores son más complejos, más numerosos y más insidiosos. Los depredadores ya no nos amenazan, pero el estrés está en todos lados. Problemas de pareja, embotellamientos, dificultades con los padres, peleas con algún amigo, enfermedades de familiares, mudanzas, decesos, ruptura, rentabilidad en la empresa, etc. El malestar que enfrentamos actualmente y sus efectos negativos sobre nuestra energía provienen del desfase entre nuestro entorno moderno y nuestra fisiología, la cual casi no ha evolucionado desde la edad de piedra. Es imposible atacar lo que causa el estrés, así que para enfrentarlo debemos modificar nuestro comportamiento. Muchas veces no podemos hacer nada contra la reacción fisiológica y espontánea del organismo cuando se encuentra en peligro. Esta reacción depende de numerosos componentes afectivos, emocionales y sensoriales vinculados a nuestras experiencias pasadas. No tenemos más opción que manejar nuestro estado de estrés. No todos reaccionamos igual al estrés. Muchas veces se considera erróneamente que las mujeres son más emotivas, pero en realidad son menos propensas a las descargas de adrenalina. De la misma forma, el aumento de su presión arterial frente a un suceso estresante es menor. ¿Cómo explicar que algunas personas se derrumban mientras que otras se tornan combativas? De acuerdo con los especialistas, este contraste podría deberse a un fenómeno llamado psicología de control. Frente a un suceso estresante, el cerebro se hace inmediatamente dos preguntas. ¿Representa esta situación un peligro para mí? ¿Y tengo la capacidad de enfrentarla? Si el análisis de la situación muestra que no hay forma de controlarla, el estrés es mucho mayor. Al contrario, cuando se impone la certeza de que la situación puede dominarse, el sentimiento de vulnerabilidad y el estrés se esfuman. Así, la urgencia de una situación tendrá un efecto estimulante o estresante. Algunas personas creen que los sucesos de su vida no dependen más que de ellas mismas, mientras que otras renuncian a luchar contra lo que consideran una fatalidad. Entre estos dos extremos existen muchos estados intermedios. Lo ideal es que, frente a un suceso estresante, nos mantengamos tranquilos y activos para adaptar nuestro comportamiento a la situación. Esta actitud intermedia es la más atinada y la mejor para la salud. En efecto, las personas que adoptan actitudes extremas están más expuestas a ciertas enfermedades. Si usted es propenso a sentirse estresado, tranquilícese. Es posible disminuir su vulnerabilidad. Solo hay que seguir algunas estrategias adaptadas a su caso y realizar algunos ejercicios específicos.
Los siguientes son varios consejos clave que lo ayudarán a mantenerse zen. Tenga cuidado con las pequeñas preocupaciones diarias. Se ha demostrado que, a largo plazo, la acumulación de pequeñas preocupaciones diarias es más peligrosa para la esperanza de vida que un solo problema grave. Muchas veces se ha comparado el estrés con los tratamientos para adelgazar. En ambas situaciones es necesario encontrar la causa del mal para tratarlo, cambiar su forma de vida y después hacer ejercicios que se adapten a su caso. El conjunto de pequeños problemas diarios de apariencia insignificante, pero que se van sumando, representa un peligro mayor que un solo problema. El simple hecho de acumular problemas mina la salud. A fuerza de soportar las contrariedades, el organismo se va haciendo más y más sensible, hasta el punto de ya no recuperar su estado normal. Reacciona como si se enfrentara continuamente a situaciones estresantes, cada vez más intensas, cuando en realidad está ante factores de estrés cada vez menores. Los psicólogos recomiendan hacer un inventario de estas pequeñas preocupaciones y llevar un diario durante unos 15 días. En él debe describir cada situación que le desagrade, cada emoción negativa y darle una calificación entre 1 y 10. También debe anotar los comportamientos que se asocian a estos problemas. Con esta retrospectiva, la lectura del diario le permitirá aprender algunas lecciones, desdramatizar un buen número de situaciones y facilitar la búsqueda de soluciones coherentes, ya sea usted solo o con la ayuda de un psicoterapeuta. Vivir sin estrés en el trabajo. Algunos oficios son más estresantes que otros. De acuerdo con una investigación estadounidense, un margen de maniobra reducido y una exigencia psicológica elevada son los dos ingredientes principales del estrés profesional. En el trabajo, al igual que en la vida privada, no siempre es fácil identificar los factores de estrés. Algunos se deben simplemente a una mala organización y a una mala administración del tiempo. Entre los factores de estrés profesional que nos encontramos con mayor frecuencia, es posible mencionar los conflictos interpersonales. La presión del tiempo, una calificación inadecuada, demasiada o muy poca carga de trabajo, la incertidumbre de conservar el trabajo, la falta o el exceso de responsabilidades, el miedo a cometer errores, un ambiente hostil, etc. Algunas cifras acerca de los daños que ocasiona el estrés. En Occidente, 48% de las personas con actividad laboral encuestadas reconocen no ser dueña de su tiempo. 69% considera que el estrés altera su vida profesional y familiar. Más del 30% de los asalariados padece diversas patologías vinculadas al estrés. 20% de los ejecutivos, ingenieros, comerciantes y profesionales, como abogados o médicos, consumen regularmente psicotrópicos. 24% reconoce haber aumentado su consumo de alcohol, café y cigarrillos para compensar los daños que ocasiona el estrés. 80% de las personas encuestadas opina que la situación empeorará en los próximos años. 35% de los ejecutivos es dependiente de ansiolíticos y psicotrópicos. La mayoría de ellos recurre a psicoterapeutas. Casi la mitad de las empresas programan seminarios de control del estrés. Efectos del estrés. Fisiológicamente se distinguen el estrés bueno, eustrés, y el estrés malo, distrés, cuyas repercusiones son muy diferentes en el organismo.
El estrés bueno o estrés positivo es el que sentimos cuando nos enamoramos, cuando tenemos éxito en un examen o cuando ganamos el premio mayor de la lotería. Genera una reacción eufórica causada por las endorfinas que neutraliza los otros mediadores químicos del estrés como la adrenalina. El estrés malo o estrés negativo genera reacciones que varían de intensidad. Fisiológicamente se distinguen tres fases en la evolución del estrés. Una fase de alarma, que corresponde al estrés agudo, durante la cual el organismo debe enfrentar una situación nueva que considera peligrosa. En estado de choque, pone en funcionamiento numerosas hormonas, como la adrenalina, y logra que actúe en bloque todo el sistema nervioso simpático. Una fase de resistencia que corresponde al estrés crónico, durante el cual el organismo desarrolla sus capacidades de resistencia y de aguante. A esto se le conoce como contrachoque y desencadena una respuesta principalmente hormonal. Una fase de agotamiento, durante la cual los recursos individuales y las capacidades del organismo son incapaces de controlar la situación. Los japoneses y los estadounidenses la llaman el burnout, refiriéndose a ciertos jóvenes ejecutivos demasiado dinámicos, quienes, sobrecargados de trabajo y con los nervios de punta, se vienen abajo, explotan psicológica y fisiológicamente, vacíos debido a una sobredosis de trabajo. Durante esta fase el organismo se encuentra de veras en peligro, es la alerta roja. En los hechos es imposible evitar totalmente el estrés negativo. El objetivo es limitar nuestro nivel de estrés y los daños que causa en el organismo. Controlar el estrés nos permitirá prevenir muchas enfermedades psicosomáticas, cardiovasculares y digestivas, de las cuales es uno de los principales factores de riesgo, sobre todo después de los 50 años. Además, el estrés tiene un efecto negativo en el control del peso, ya que desencadena procesos en los que el organismo se crea reservas, modificación de secreción y el nivel de insulina en la sangre, y contribuye a bajar las reservas de cromo en el organismo. Este oligoelemento es muy importante en la regulación del nivel de glucosa en la sangre. Después de un estrés intenso, ya sea físico o emocional, muchas personas sienten un deseo irresistible de comer y aumentar de peso. Los 7 factores de estrés que influyen en su energía. Para identificar mejor las diferentes fuentes de estrés, en particular las que tienen efectos negativos en su cuerpo y en su estado de ánimo, debe saber reconocer estos 7 factores psicológicos esenciales que estimulan considerablemente la liberación de hormonas de estrés en el organismo. 1. Usted es demasiado perfeccionista. Le obsesiona querer hacer siempre todo bien, ser perfecto e irreprochable. El perfeccionista es una persona que, ya sea por satisfacción personal o por miedo al rechazo de los demás, está en constante búsqueda de lo imposible, de resultados que no puede lograr al instante. Esta fijación llega a ser extremadamente destructiva, tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno, en el cual esta conducta suele provocar reacciones muy negativas. Para el perfeccionista, cada cosa debe estar en su lugar, organizada, estructurada y programada. Si no alcanza sus objetivos, se sentirá perdido, desorientado y tal vez se muestre agresivo. Sus aspiraciones impiden cualquier forma de alegría por la vida. Está claro que las cosas y las personas nunca serán perfectas. A menudo el perfeccionista se ve acosado por pensamientos negativos, por el miedo al fracaso. Esta competencia consigo mismo genera numerosos problemas, tanto físicos como psicológicos,
que implican aumento de peso, enfermedades cardiovasculares o estados depresivos. ¿Cómo reaccionar? La mayoría de los perfeccionistas intentan realizar demasiadas cosas a la vez y se fija una meta muy alta. Perseguir objetivos elevados no es necesariamente negativo, pero hay que ser siempre realistas y tratar de hacer solo una tarea a la vez. Reevalúe sus ambiciones y concédase tiempo para disminuir la presión que usted mismo se impone. Si es propenso a sentir miedo al fracaso, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no hago esta tarea a la perfección? Admita que la imperfección forma parte de la vida y aprenda a distinguir lo esencial de lo secundario. Así concentrará mejor sus esfuerzos y su energía. Procure no llevar su comportamiento perfeccionista a todos los aspectos de su vida. Algunos actos deben realizarse poniendo mucha atención para lograr un resultado perfecto, otros no. Debe saber que muchas personas considerarían perfecto un trabajo que usted juzga insuficiente. Aprenda a ceder, a dejar que las cosas sucedan. Es el mejor antídoto que puede probar. 2. Siempre está presionado. Tiene la impresión de que siempre le falta tiempo y de que vive en una constante situación de urgencia. Tal vez esté desarrollando un alto nivel de estrés como resultado de su ansiedad. Esta actitud, que consiste en fijarse fechas límite de manera sistemática, en seguir un manejo del tiempo demasiado escrupuloso y en multiplicar las actividades, es muy dañina para la salud. Aumenta los riesgos de padecer enfermedades, puesto que el organismo no puede adaptarse ni recuperarse. Si siempre vive en el futuro, ya no le queda tiempo para apreciar el presente. Está convencido de que si no cumple determinada tarea en un plazo muy breve, perderá su eficacia y se expondrá a ser rechazado por quienes lo rodean. Usted se coloca constante y voluntariamente en estado de estrés. Tome conciencia de que la ansiedad, producto de todo esto, perjudicará la calidad de su trabajo y generará un verdadero círculo vicioso. ¿Cómo reaccionar? Al igual que los perfeccionistas, usted debe aprender a soltar prenda. Si no puede terminar una actividad en el plazo que se había fijado, convénzase de que hizo su mejor esfuerzo tomando en cuenta las circunstancias y limitantes. Piense que usted mismo se pone bajo presión. El tiempo puede ser su mejor amigo, pero también su peor enemigo. Reorganice las tareas que debe realizar en función de sus prioridades. Descubra sus límites. No intente hacer más de lo que puede tomando en cuenta las circunstancias. Si por miedo a ser rechazado acumula citas, convénzase de que no es posible ver a todo el mundo al mismo tiempo. Haga una selección y sea consciente de que así podrá dar más atención a las personas que haya escogido. Prevea lapsos de descanso en su administración del tiempo, a fin de enfrentar los sucesos imprevistos sin estresarse. Distinga entre eficacia y urgencia. Ser puntual es una cualidad, estar presionado no lo es. Hágase la siguiente pregunta: ¿podría pasarme algo grave si hago esta tarea con más calma? En función de su respuesta, ajuste el tiempo necesario para realizar su labor. Por último, procure separar siempre su trabajo de su vida privada. Acostúmbrese a realizar regularmente una tarea de su elección, sin preocuparse por el tiempo que pase ni por el resultado que obtenga. 3. Se encuentra tenso. A menudo se siente tenso y le cuesta trabajo relajarse.
Las personas que consiguen relajarse y liberar regularmente sus tensiones físicas y emocionales gozan de una mejor salud que quienes no lo logran. Tal vez su estilo de vida no favorece esos momentos de relajación y de control del estrés. El sentimiento de tensión es un excelente indicador del nivel del estrés. Cuando todo se agita a su alrededor, muchas veces es muy difícil mantenerse tranquilo, sereno y no dejarse afectar por el estrés que hay en el ambiente. Esas tensiones pueden manifestarse a través del cansancio, dolores de cabeza, de espalda o musculares, pero también por medio de dificultades para concentrarse, para memorizar o para realizar sus tareas habituales con eficiencia. A pesar de todas estas señales de alerta, usted pocas veces se toma el tiempo para descansar, para leer sin prisa un libro, escuchar un buen disco o realizar un largo paseo. A largo plazo, dicho estado de estrés crónico genera patologías mucho más graves. Llegó el momento de aprender a respirar un poco por el bien de su salud. ¿Cómo reaccionar? Hágase algunas preguntas. ¿Doy demasiado a los demás? ¿Soy capaz de guardar tiempo para mí mismo? No se sienta culpable de ocuparse un poco de usted. El tiempo que le parece perdido es en realidad tiempo ganado en el futuro. No siempre haga caso de las sugerencias, exigencias y críticas de su alrededor. Cuando discuta con algún familiar, cuide su lenguaje y hable siempre en términos de posibilidades más que de problemas. Tenga presente todos los beneficios que podría obtener para usted y para su familia si se sintiera más tranquilo. Acostúmbrese a tomar el tiempo necesario para comer. Concédase pausas regulares para saborear una taza de té, para estirarse y hacer algunas inhalaciones profundas. En su agenda reserve momentos de calma para usted solo, para hacer deporte, ir a que le den un masaje o que le peinen, al cine o a un museo. Para usted, el ejercicio físico o los cursos de yoga son particularmente adecuados. Le permitirán reducir las hormonas del estrés y desaparecer las tensiones. Realice algunos ejercicios diarios de relajación con música tranquila o adopte algún programa de ejercicios. 4. ¿Tiene pensamientos negativos? Lo primero que ve es siempre el aspecto negativo de una situación. Muchas de las personas que padecen estrés crónico enfrentan sentimientos de tristeza, depresión o desesperación. Para ellas, esto suele representar una forma de demostrar a las personas que la rodean que no se sienten a gusto consigo mismas. Estos sentimientos pueden ser tanto la causa como el resultado de un grave estado de estrés. Si bien es completamente común experimentar algunos pensamientos negativos o dudas, es anormal pensar así todo el tiempo. Estos pensamientos no son inocuos. Generan un comportamiento de encierro en nosotros mismos y nos conducen a un verdadero círculo vicioso. Los pensamientos negativos y la depresión también afectan nuestra salud, además de ser un gran obstáculo en nuestras relaciones personales. Algunas veces, cuando la situación llega a ser demasiado molesta, es aconsejable consultar a un profesional para encontrar la solución a dichos problemas. A menudo los pensamientos negativos provienen de una generalización excesiva de los hechos. Un solo problema, una sola preocupación simbolizan entonces todos los problemas, todas las preocupaciones del mundo. Cuando esto sucede, la atención se concentra en lo que sentimos, en lugar de buscar una solución. En realidad, entre más se dedique a examinar su malestar, más difícil le será modificar sus sentimientos. Muchas veces la depresión y los pensamientos negativos
están asociados. ¿Cómo reaccionar? Trate de mantenerse entusiasta y positivo antes de iniciar cualquier actividad. Al ir modificando su estado de ánimo, cambiará sus sentimientos y su forma de ver las cosas. Los pensamientos negativos generan sistemáticamente sensaciones negativas. Por el contrario, los pensamientos positivos estimulan las hormonas del bienestar y aumentan la sensación de energía interna. Sin darse cuenta, usted es capaz de controlar sus sentimientos y pensamientos, aun cuando esto a menudo le exija tiempo y un largo trabajo sobre sí mismo. Considere todos los ángulos de un problema. Las cosas no siempre son del todo blancas o negras. Pregúntese si lo que piensa tiene una base real o si se trata simplemente de un punto de vista radical que proviene de un estado de ánimo. Evite los razonamientos extremos que estancan sus pensamientos en una posición demasiado rígida. Hágase la siguiente pregunta. ¿Acaso no me convierto en mi propio esclavo al enfocarme en el aspecto negativo de las cosas? Cambie su actitud. Deje de imaginar que sabe exactamente lo que los demás piensan de usted. Casi nunca es cierto. Piense que la solución siempre se logra actuando y no permaneciendo inactivo. Visite a sus amigos, camine, lea un libro. En resumen, haga lo que le parezca bien, guiándose por sus deseos, pero manténgase activo. 5. Se siente constantemente decepcionado. Se siente decepcionado por los diferentes aspectos de su vida, su pasado, sus amigos, su familia o su trabajo. Las personas que a menudo se decepcionan por las circunstancias de la vida son casi siempre menos sanas que el promedio y están más expuestas a padecer trastornos psicológicos o emocionales. Con mucha frecuencia, estas personas padecen problemas psicosomáticos, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, asma o enfermedades de la piel. A largo plazo, el sentimiento negativo conduce al estrés crónico. Muchas veces la decepción proviene de pensamientos erróneos que surgen cuando las expectativas no coinciden con la realidad. Las mayores expectativas suelen ser la causa de las mayores frustraciones. Incluso si cree que dichas expectativas están perfectamente justificadas, tal vez se dé cuenta de que son poco reales si considera las circunstancias o su entorno. Si adapta mejor sus deseos a sus expectativas, evitará llevarse muchas decepciones. La frustración constante es a menudo el resultante de una forma de pensar irracional que genera nuevos factores de estrés. ¿Cómo reaccionar? Sus deseos y expectativas son el origen de sus desilusiones y frustraciones. Evalúe con lucidez lo que espera de sus amigos, de su familia y de sus compañeros de trabajo. ¿Son razonables y justas estas expectativas? Si no lo son, reevalúe su manera de pensar. Determine si su decepción proviene del comportamiento de una persona, de una situación o de algunos aspectos de su vida cotidiana. Busque elementos precisos con el fin de distinguir entre las causas y los síntomas de su malestar. No dude en preguntar la opinión de otros para saber si sus expectativas son justificables, razonables y realistas. Admita que no puede cambiar el comportamiento y los pensamientos de los demás. Acepte a las personas tal como son, sin hacerse ilusiones sobre lo que pueden ofrecerle.
En los casos extremos, si la decepción es demasiado grande, suspenda su relación con esa persona. Deje de pensar una y otra vez en sus decepciones y tome conciencia de que es una actitud que no lo llevará a ningún lado. Darle vueltas a sus frustraciones crea un aumento inútil del estrés. Pensar todo el tiempo en una situación negativa no la modificará, pero sí cambiará su percepción al respecto. Acepte que nuestra capacidad de influir y controlar a los demás es reducida. Así disminuirá sus posibilidades de sentirse decepcionado. Mejorará la calidad de su comunicación. Intente prestar más atención a lo que dice su entorno en lugar de concentrarse en lo que le gustaría oír. Su estrés proviene en gran medida de una mala comprensión de lo que las otras personas piensan, sienten y expresan. No dude en hablar de nuevo con su interlocutor para estar seguro de haber comprendido lo que quería decirle. Si es necesario, haga la siguiente pregunta. Si entendí bien, usted asegura que es sencillo, a menudo muy eficaz. 6. Se desanima fácilmente. Tal vez tenga la impresión de que su vida no es suficientemente productiva o satisfactoria. La falta de ánimo es un factor de estrés que muchas veces se acompaña de sensaciones físicas y psicológicas incómodas. Tal vez tenga la sensación de que sus esfuerzos no han dado todos los frutos que esperaba o que su vida no tiene la riqueza que desea. A menudo el desánimo es el resultado de una percepción errónea de las cosas y de los sucesos. También las personas exitosas que han obtenido resultados ejemplares pueden llegar a sentir este tipo de estrés. El sentimiento de desánimo responde a una gran decepción o a una frustración respecto a uno mismo. Estas personas tienen la impresión de no haber alcanzado su objetivo. Al principio aumentan su carga de trabajo, luego, si el resultado no está a la altura de sus expectativas, se desaniman. La consecuencia es un estrés doble, por el aumento de trabajo y por el abatimiento. ¿Cómo reaccionar? El sentimiento de desánimo manifiesta su sentimiento de no haber hecho todo lo que esperaba. Determine si esta frustración está fundamentada. Se fijó objetivos demasiado difíciles de alcanzar, teniendo en cuenta las circunstancias o sus capacidades. Hágase la siguiente pregunta. ¿Realmente no alcancé mi objetivo? ¿Qué elementos le permiten afirmarlo? Para las personas que lo rodean, tal vez usted tuvo éxito. Muchas veces el sentimiento de fracaso depende de una simple diferencia de apreciación. Defina una escala realista de éxito y asóciala a un programa de objetivos progresivos para ir alcanzando etapa por etapa. Recuerde el viejo refrán: antes de empezar a correr hay que aprender a caminar. Intente mantener un lenguaje positivo y entusiasta cuando trabaje en algún proyecto. Aprenda a organizarse y a establecer planes de trabajo que lo ayuden a ser más eficiente. Aprenda a administrar correctamente todas sus actividades, ya sean profesionales o privadas. El sentimiento de desánimo puede indicar un síndrome depresivo. Ante la duda, no vacile en consultar a un profesional, quien lo ayudará a superar esta difícil etapa. 7. Con frecuencia está enojado o de mal humor. Se siente irritable y agresivo. A menudo se deja llevar por el enojo. De todos los factores psicológicos capaces de generar un estado de estrés, la agresividad, la irritabilidad y el enojo son sin duda los más temibles. Las investigaciones demuestran su relación con muchas enfermedades, como el cáncer, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares.
En general, las personas irritables o que se enojan fácilmente viven menos tiempo que el promedio. Es indispensable aprender a controlar esas emociones violentas. Desde un punto de vista psicológico, el enojo es un intento de controlar el comportamiento del prójimo en función de nuestras propias necesidades. A menudo se debe a un sentimiento de frustración, en particular cuando la persona no ha obtenido lo que desea, ya sea de los demás o bien de su propia existencia. El enojo puede manifestarse de varias formas, desde una reacción violenta hasta una actitud pasiva y agresiva. En cualquiera de los casos, la persona aprovecha todas las ocasiones que se presentan para manifestar su descontento. ¿Cómo reaccionar? Aprenda a dominar las situaciones. Muchas veces el sentimiento de miedo es lo que origina la pérdida de control. Saber dominar sus inquietudes es uno de los factores esenciales para recuperar el control de sí mismo y reducir la ansiedad. Recupere o desarrolle su autoestima. La falta de confianza en nosotros mismos es una de las principales causas de comportamientos agresivos. Trate de ceder para que los sucesos externos ya no sean una fuente de conflicto y ansiedad. Es completamente posible dejar que las cosas tomen su rumbo sin perder el control de la situación. Recuerde que un comportamiento agresivo o las palabras hirientes tendrán efectos irreversibles con repercusiones en el futuro. Prepárese mentalmente para enfrentar mejor cualquier situación nueva que sea fuente de conflicto. Prevea todas las circunstancias y estrategias posibles. Elimine de su vocabulario frases que empiecen por habría que. Escoja objetivos realistas que sea capaz de alcanzar para evitar cualquier sentimiento de frustración y rencor.